Esperen que parece que está un poquito lento. Ahí creo que ya estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Bueno, aquí estamos continuando con estas jornadas sobre mitología y clínica junguiana del Instituto Leusis. Estamos con Diana Arias, que hoy nos va a estar hablando del mito de Pan en la ansiedad y los trastornos de pánico. Diana es psicóloga, es doctora y magíster en psicología profunda, con especialización en estudios junguianos y arquetipales del, me perdonan el inglés, Pacifica Graduate Institute. ¿Lo dije más o menos bien? De California. Bien. Es supervisora clínica en la maestría clínica de la Universidad de Mañales de Colombia. También es docente catedrática y psicoterapeuta en práctica privada. Y su disertación doctoral y escritos académicos sobre resiliencia, imaginación activa, el viaje del héroe y la sombra en Black Swan son accesibles en línea. Después nos contás dónde lo podemos encontrar, Diana, dale. Claro Bueno, que sí. ya estás presentada, el espacio es tuyo. Les cuento a todos que ella va a ir haciendo la disertación. Si tienen preguntas, las van dejando en el chat y al final yo se las voy a transmitir. Bien, les pido que tengan cuidado de no activar los micros por error para no interrumpirla. Bien, ahora sí, Diana. Gracias. Bueno, espero que estén muy bien y que estén disfrutando pues que también como esta jornada que nos permite el EUSIS. Bueno, no sé, es muy interesante hablar de Pan, más que como una figura, más que como un asunto que está allí, que una vez se lo imagina con cuerpo, ¿no? Digamos que yo lo tomo más como un aspecto de la psique, ¿sí? Un aspecto psicológico. Entonces, pues eso como de entrada lo cuento como para que lo pensemos. Bueno, voy a compartir pantalla porque quiero mostrar unas imágenes mientras yo voy también aquí leyendo mi ponencia. Bueno, a ver. Oh. ¿Ustedes logran ver? Denme un segundo, reviso aquí algo. Ay, creo que no me va a dejar, Natalia, creo que no me deja compartir, entonces me va a tocar enviártelo. A ver, si puedes pintar. Está habilitado para que compartas, Diana, si no te pongo como co-host, pero está habilitado. Ah, ok. A ver. Ahí estás como co-host, ya no deberías tener inconveniente. A ver si puedo. No, no me deja. ¿No te deja? No me deja grabar, no me deja presentar, no. Entonces. Funciona, así que no debería tener problema, capaz que no está actualizado el Zoom o algo. Sí, me parece que no estoy autorizada. Qué raro, a ver, vuelvo y ensayo contenido. A ver ahora. A ver, vuelvo a mirar. Ahí está. Ahí estamos viendo tu escritorio. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación en PowerPoint? Sí, ahora sí. Ahora sí, listo, perfecto. Muy bien, entonces, bueno. Entonces el mito de Pan en la... A ver, espérenme un segundo, yo aquí estoy aquí. Listo, ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces yo les voy a presentar el himno homérico. Voy a presentar dos himnos a Pan, esto pues muy desde la mitología griega. Entonces el primero es el himno homérico, ¿sí?
y el segundo es el himno orfeico. Entonces el primero dice: háblame, musa, del amado hijo de Hermes, con patas de cabra y 2 cuernos, Pan amante del ruido, que va y viene por las arboladas praderas junto con las ninfas habituadas a las danzas. Pan tiene un ojo muy agudo y a veces, pero solo en el anochecer, hace música, tocando canciones con su flauta. Se mueve ágilmente, llevando sobre su espalda una rojiza piel de lince. Hermes se unió con la ninfa hija de Driope, quien engendró a su hijo Pan. En el momento del nacimiento, en vez de alimentar a su hijo, huyó de un salto, completamente asustada, en tanto mira el rostro y la larga barba de su hijo. Pero Hermes, el ayudante, lo tomó en sus brazos y lo acogió. Envolvió a su hijo en las espesas pieles de una liebre y se fue a la casa de los dioses inmortales. Se sentó junto a Zeus, presentándoles a Pan. Todos los dioses estaban alegres en sus corazones, sobre todo Dionisio. Decidieron llamarlo Pan porque él ha alegrado las mentes de todos. Así que Pan es esa representación del todo cósmico. Bueno, acá hay algo muy importante y es que Pan significa todo, ¿sí? Por ejemplo, pandemia, ¿sí? Representa también como esto que abarca en su completud. Bueno, Diana, vamos a disculpa leer. que te interrumpa. No se ve bien la diapositiva, se ve cortada. Sí, ¿Vos yo no podrás? entiendo. Ahí, Ahí la ven. ahí Es se que ve casi completa. Ahí está bien. es muy raro porque me dividió la pantalla. Una cosa muy rara que nunca me había pasado. Pero bueno, Ahí se ve un poquito más completo. Me parece listo. que se va Sí, a entender. creo que lo moví un poquito, listo. No se ve entera, pero se ve un poco más completa. Dale, dale, seguí, Sí, continúa. Continúa, Diana. listo, gracias. Bueno, el segundo himno, que es el himno orfeico a Pan. Invoco al poderoso Pan, pastoral, sustento del mundo, también al cielo, al mar, la tierra y al fuego inmortal. Pues estos son los ámbitos de Pan. Ven, afortunado danzante, envolvente, que reinas al unísono en las estaciones. De patas de cabra y entregado a los delirios báquicos, que gustas de la inspiración divina y vives a la intemperie. Con jocoso canto configuras la armonía del universo, propiciador de las fantasías y causante de los temores humanos, por el espanto que infundes en las mentes de todos los mortales. Eres cazador a larga vista, amante de la ninfa Eco. Estás presente en todo lo que crece, padre de todos, portador de luz. Tu providencia altera la naturaleza de todos. Ofreces alimento a toda la humanidad. Ven, espíritu poseído. Ven y lleva mi vida a buen término. Envía tu locura, oh Pan, hasta el final de la tierra. Acá les presento a Pan. A ver si logran ver ahí la imagen, no sé. ¿Me confirmas, Natalia, por favor? Sí, se ve muy bien la imagen, Diana. Listo, perfecto. Entonces voy a empezar. Entonces, mientras yo voy leyendo la ponencia, pues ustedes van a ir viendo también allí como unas imágenes. Listo. Bueno, entonces yo voy a hablar desde 4 aspectos que son importantes y que me parecen claves, ¿sí? Uno es la relación de Hermes y Pan, ¿sí? que en una de las mitologías aparece Hermes como el padre de Pan. Ustedes saben pues que en la mitología hay muchas versiones, entonces pues, yo escogí esta. El segundo aspecto es la cualidad reflexiva de Pan. El tercero es la flauta de Pan y la ninfa Eco. Y el cuarto es Pan y Dioniso. Entonces voy a empezar con el primero, que es Hermes y Pan. Pan, el dios abandonado por su madre, es mitad humano y mitad animal. Su madre no esperaba ver la cara de un antidios que nacía para traer una naturaleza demoníaca y animal. Recuerden que también Pan ha sido considerado ese anticristo, ese antidios. Por esto entró en pánico cuando vio el rostro de su hijo. Tal vez vio su propia naturaleza en él,
sin notar que Pan también hacía música. Pan no representa un hijo huérfano, abandonado por ambos padre y madre. Él es acogido por su padre, Hermes, quien cuida de él. Ese es un aspecto importante que nos sugiere cómo el mensajero de los dioses, Hermes, es quien protege el pánico, el miedo. Esto es clave. Así, Hermes y Pan están relacionados y no pueden separarse. Incluso lo podríamos pensar como algo caras de la misma moneda, ¿sí? Recuerden que no estoy hablando en términos esencialistas, ni estoy hablando de cosas o de dioses así como los imaginamos, ¿no? Esto tiene una personificación, pero encarnan más como esos aspectos psicológicos. Así, Hermes y Pan están relacionados y no pueden separarse. Kerenji dice, los inmortales estaban felices con el niño, sobre todo Dionisio. Lo llamaron Pan porque todos habían estado complacidos con él. Desde esta perspectiva, los dioses del Olimpo disfrutaron de la forma animal y humana de Pan, lo que puede reflejar la apertura a los contrastes, a lo irracional, a lo extraño. Si Pan estuviera alrededor nuestro en esta forma, con cachos, con barba y pies de cabra, ¿cómo será que lo percibimos? ¿Cómo creen que lo consideramos? Si lo vemos tal vez desde una visión donde el ego como centro de la conciencia es el que da direccionamiento, centramiento a nuestras identidades, diríamos que Pan tiene las características de un demonio que debe ser escondido, evitado, expulsado en lo más profundo de nuestra naturaleza. Cuando Pan se presenta ante el ego, asusta al ego, ¿sí? Lo asusta, nos asusta, ¿no? Cuando tenemos esta ansiedad, cuando tenemos estos miedos irracionales, el cual el ego no quiere lidiar con él, pero por otro lado activa un llamado paternal a ser reconocido y cuidado. Hermes es quien acude a este llamado, presentando a su hijo en sociedad. Así vemos que la manifestación de Pan no solo es una activación de terror y miedo, sino también de deseo de comprender, deseo de entender, deseo de pensarse, ese instinto, eso que aparece tan corpóreo. Podríamos decir entonces que el rechazo de Pan como fenómeno instintivo de la naturaleza también incluye el deseo, es decir, el interés, la apetencia y la necesidad de acogerlo. Este rechazo es la negación de la naturaleza en sus visos más instintivos, pero el deseo es la atracción psíquica de reconocerlo. Pánico es ambivalencia en sí mismo. Es un fenómeno psicológico que lleva terror y protección, oscuridad y luz, ceguera y reflexión. James Hillman dice, o decía, cuando nosotros entramos en pánico, nunca podemos saber si este sería el primer movimiento de la naturaleza que produzca, si podemos escuchar el eco de la reflexión, una nueva visión de la naturaleza. Estamos tan metidos en el pánico como terror que nos congela, nos aquieta la posibilidad de reflexionar. Recordemos que pues la palabra reflexión proviene del latín reflectere, compuesto por el prefijo re, que es regresar o ir atrás, y flectere, que es doblar. Entonces está doblándose algo hacia atrás. Es casi como que también el reflejo de nosotros en el espejo son las ondas de luz que te devuelven la imagen, rebota la imagen. Al ser aceptado en el Olimpo y rechazado en el mundo de los mortales, Pan es adoptado en el mundo de lo divino y lo eterno, y rechazado en aquello que nos pone fronteras, como el ego. Sin embargo, el pánico aparece con tanta fuerza que el ego no logra muchas veces controlarlo. La tensión que Pan lleva en sí se origina en su nacimiento.
en ese momento en el que su madre lo deja debido al terror y cuando Hermes lo protege. Así, por un lado, está la ambivalencia de sentir el pánico que produce Pan y por otro, la necesidad de acogerlo. Hermes no se asustó porque su naturaleza, que lo hace el mensajero de los dioses y como diría Rafael López Pedraza, el hacedor de conexiones, lo hace estar siempre en relación con los terrores del inframundo. Sin las cualidades del movimiento entre los instintos y la conciencia, entre el Hades y el ego, Hermes no podría ser el dios de la liminalidad. Hermes es el que guía a las almas en el inframundo. López Pedraza dice, la presencia de Hermes en nosotros nos permite tentar nuestro propio primitivismo y nos proporciona una vivencia de nuestro instinto y animalidad. Esto es esencial para cualquier vivencia de Hermes, un sentir inmediato de la realidad de nuestro ser. Hermes recogió a Pan porque él se reconoció a sí mismo en la naturaleza de su hijo. Tal vez Hermes ha visto el aspecto fálico de Pan que Hermes lleva consigo. Este aspecto es el impulso a crear vida a través del fuego de los instintos. Hermes es fundamental para entender la naturaleza de Pan, lo que es abandonado en el inframundo y lo que es reconocido como impulso. Ginette Paris explica que cuando Pan es olvidado como una imagen primordial de la psique, ninguna imagen puede conectar la experiencia de Pan. Para deshacernos del diablo, dejamos de imaginar el mal. Para deshacernos de Dios, dejamos de imaginar lo que es más grande que nosotros mismos. Cuando hay un impulso para deshacerse de Pan, hay un impulso para destruir la naturaleza, es decir, las cualidades instintivas que configuran la psique. El dios cabra abraza las cualidades animales y divinas, lo que indica la doble naturaleza de Pan. Sin reconocer a Pan por sus sombras animales y divinas, no es posible imaginar y reflexionar sobre la experiencia psíquica de nuestra propia naturaleza. En otras palabras, Pan es una imagen que regresa en forma de instinto y el instinto regresa en forma de imagen. Por ejemplo, los llamados ataques de pánico o de ansiedad definen su intensidad y naturaleza por la experiencia de emociones aterradoras. Aquí la naturaleza de Pan aparece como energía instintiva y como imágenes autónomas. A veces las figuras terribles aparecen repentinamente, como imágenes oscuras compulsivas o como sensaciones aterradoras en el cuerpo que despiertan la idea de morir. Ginette Paris también explica la diferencia entre miedo y ansiedad y dice, el miedo tiene un objeto, la ansiedad no. La ansiedad viene con la pérdida de imagen. Siguiendo el ejemplo de los ataques de pánico, es interesante notar la diferencia entre la naturaleza de la ansiedad y la naturaleza de Pan. Los ataques de pánico se consideran como el ataque de Pan con su aspecto aterrador, pero en realidad los ataques de pánico no son producidos simplemente por Pan, sino por la ausencia de imágenes que solo vienen con la reflexión, es decir, con Hermes. Para decirlo en otras palabras, los episodios de pánico se caracterizan por la extraña acción de los instintos que se manifiestan por la fuerza de vibraciones sin sentido. Aquí está Pan con Hermes, a propósito. El cuerpo comienza la danza desesperada para deshacerse de las sensaciones desagradables. La mente se convierte en el asiento de los pensamientos incontrolables y las emociones se convierten en un océano de coraje, resistencia y locura. Pan actúa con su fuerte energía, proporcionando imágenes instintivas de vida y muerte, deseo y destrucción. Pero en este punto, Pan no se reconoce en su totalidad. Solo puede ser completamente aceptado cuando Hermes lo abraza, cuando el motor psíquico lo introduce al mundo imaginario. En esta relación, Hermes es el hacedor de imágenes en los movimientos de Pan y Pan el hacedor de instintos. Hermes, en su guía a través del inframundo, nos permite ver a través de los ojos de Pan,
revelando las imágenes instintivas que surgen con el impulso aterrador y revelando la naturaleza de esas imágenes para moverlas de imágenes no reflejadas, no reflexionadas, no pensadas, a imágenes reflejadas, reflexionadas, pensadas. Sin Hermes, Pan nos devuelve constantemente a los instintos, mientras que el aspecto hermético de Pan establece conexiones y permite movimientos. Así, Hermes y Pan van juntos en la dinámica psicológica. Según López Pedraza, Hermes es un amigo en la desesperación de nuestra soledad y trae no solo compañía, sino también sus conexiones herméticas a nuestros conflictos, manteniendo los complejos en movimiento y permitiendo que se desarrolle la vida psíquica y la psicoterapia. La experiencia de Pan es la experiencia de una pesadilla, donde la ansiedad, el terror y la locura tienen lugar en la psique como energías instintivas e imágenes arquetípicas. El cuerpo se convierte en una experiencia instintiva conectada a movimientos arquetípicos. Desde esta perspectiva, estar en pánico significa experimentar una naturaleza salvaje que no solo es física, como desde esa pulsión de muerte, sino también imaginal, porque los instintos vienen con imágenes como la muerte o el demonio. Hay un motivo común en la experiencia de Pan, el sentimiento de muerte y la ansiedad de sentir que la vida ha sido amenazada. Las pesadillas o los ataques de pánico no se caracterizan por la felicidad o las fantasías tranquilas, sino por la compulsividad instintiva. Pan es un monstruo que nos conecta con la naturaleza del cuerpo y la naturaleza de la psique. Sin esta conexión no es posible reconocer nuestra propia naturaleza. Como explicó James Hillman, cuando el alma entra en pánico, como en la historia del suicidio de Psique, vamos a mirar aquí, Pan se revela con la sabiduría de la naturaleza. Ser valiente, sin ansiedades, sin temor, invulnerable al pánico, significaría pérdida de instinto, pérdida de conexión con Pan. Pan no puede estar muerto. La naturaleza de lo instintivo y lo psíquico no puede morir. Está arraigado en nuestra humanidad. ¿Qué excitaría nuestros cuerpos y nuestros temores si Pan estuviera muerto? ¿Qué nos haría ver nuestra propia naturaleza en los deseos del mundo del día y en las imágenes aterradoras de la noche oscura del alma? Pan es oscuridad y luz. Nos vincula con nuestros miedos y al mismo tiempo nos hace sentir vivos con la emoción de nuestros deseos. Pan tiene sus raíces en las terribles emociones, el placer sexual y las necesidades físicas. Su existencia es vital y fundamental porque le da forma al reino imaginario. Hillman dice, cuando la existencia se experimenta a través de niveles instintivos de miedo, agresión, hambre o sexualidad, las imágenes adquieren una vida propia y convincente. Lo imaginal nunca es más vivo que cuando estamos conectados instintivamente con él. Es posible que el dios cabra, Pan, deleitó a todos los dioses inmortales por su capacidad para activar los deseos libidinales e impulsos básicos necesarios para la supervivencia. Este aspecto cautivó especialmente al portador de la locura, Dioniso, que nos devuelve a Pan, a nuestra naturaleza, y Pan nos devuelve a la vida al unir reacciones físicas a fantasías e imágenes. Las pesadillas o el pánico son encuentros con el dios cornudo, que no intenta destruir, sino que trata de conquistar un aspecto de la conciencia que aún es virgen. Pan abarca dos cualidades importantes que despiertan la psique a su propia naturaleza: la energía animal en las reacciones físicas y la energía irruptiva y terrible en las imágenes. Al tratar de deshacerse de lo que nos hace humanos, el instinto se vuelve más fuerte e irrumpe como un impulso oscuro, posesivo, eterno. Pero Pan no es el atacante ni la enfermedad. La enfermedad es la falta de imágenes reflexivas que reconocen a Pan. En otras palabras, lo que se debe tratar no es Pan,
sino la forma de cómo lo miramos, de cómo miramos el pánico, desde dónde lo miramos. ¿Lo estamos abandonando como lo hizo su madre? ¿O lo reconocemos como lo hizo Hermes? Hillman mencionó, podríamos ver que no es Pan quien está enojado y quien debe ser sanado, sino la sociedad que ha olvidado cómo bailar con él. Bueno, ahora voy a entrar al segundo aspecto, ¿sí? El segundo aspecto que les mencioné del que iba a hablar es la cualidad reflexiva de Pan. No sé si hasta acá tengan comentarios, tengan preguntas, o si prefieren que de pronto vayamos haciendo las preguntas al final. No sé, o si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Por ahora no hay acá comentarios, Diana, ni preguntas en el chat. No sé si alguien quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta, pero en principio me parece que vamos bien. Listo. Sí, la idea también es que ustedes piensen si alguien ha tenido un ataque de pánico o alguien, no sé, o ansiedad, que eso es muy bizarro, ¿no? Son experiencias muy bizarras, bizarras porque son muy raras, son muy particulares, ¿no? Como que irrumpen con una fuerza muy grande que incluso muchas veces podemos sentir que tienen una fuerza que no es nuestra, ¿sí? Y claro, realmente no es nuestra, ¿sí? Y por eso es ese ataque, incluso se le llama ataque precisamente por eso, porque irrumpe en la conciencia, irrumpe con mucha fuerza, como si fuera otro yo, otro ser, ¿no? Entonces, esto es lo interesante también de Pan. Bueno, entonces voy a seguir. Es importante ampliar la idea de que la enfermedad no es Pan, sino la falta de imágenes reflexivas. Por aquí Ana levantó la mano. Ok. Perdón, verás, es que estaba pensando en lo de los ataques de pánico. Antes habías dicho algo así como que no había imágenes. Sí. Cuando era una fuerza instintiva sin imágenes. Sí. Entonces, igual me armo un lío y no consigo diferenciar ahora entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. No, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, sí, cuando, digamos que clínicamente, cuando uno llama un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, es lo mismo. Ya otra cosa es cuando uno dice, tengo un ataque de pánico o una persona me consulta porque está teniendo ataques de pánico, ¿sí? Es muy diferente a cuando alguien dice, tengo ansiedad, ¿sí? Sí, o tengo, no sé, ansiedad social o ansiedad, hay diferentes tipos, ¿sí? Pero clínicamente cuando hablamos de ataque de pánico es una cosa, cuando hablamos de ansiedad es otra, pero ataque de ansiedad y ataque de pánico es lo mismo. Bueno, es que no consigo ver que no tenga imágenes. Yo no creo que un ataque de pánico se pueda producir solo por una fuerza instintiva sin imágenes. No, siempre hay alguna imagen anterior que se va, alguna hay. No es como si de repente te subiese la tensión, ¿no? Pongamos como si, no sé, la presión sanguínea, como si fuera un ejemplo, algo que sea totalmente ajeno. No, a lo mejor es que no te entiendo bien y perdona, quizá yo no lo entienda bien, no lo sé. No, tranquila. Mira, de hecho eso lo dijo Ginette París, claro que ella es como de la psicología arquetipal, pero ella dice, ella explica la diferencia entre el miedo y la ansiedad, ¿cierto? Entonces ella, por ejemplo, decía, el miedo tiene un objeto, ¿cierto? O sea, hay un objeto, hay algo a lo que tú le temes y digamos que es como un miedo, uno le diría un miedo racional, un miedo real, que está allí externo y se materializa, por decirlo así. Entonces tenemos miedo a algo.
Sin embargo, ella dice también, la ansiedad no tiene objeto, pero es más porque la ansiedad viene, ella dice, la ansiedad viene con la pérdida de imágenes. Yo pensaría que, claro, a ver, la ansiedad no hay un objeto externo, digamos, a lo que uno le tenga miedo, realmente allá afuera, ¿cierto? Pero intrapsíquicamente sí sucede. Desde, incluso pues si uno va a todas las teorías psicoanalíticas, dinámicas, nos vamos a encontrar con eso. La ansiedad es un miedo intrapsíquico y aparece es como de la psique y ya, ¿cierto? Pero yo creo que cuando ella, y bueno, yo también aquí lo desarrollo, cuando hablo de que la ansiedad no tiene imágenes, yo lo pensaría es porque es más un asunto corpóreo cuando sucede, ¿cierto? Cuando sucede, hay un miedo y hay un asunto que empieza a aparecer allí, pero la imagen aparece cuando, digamos que, es que tampoco quiero ser muy lineal aquí, como paso uno, paso dos, entonces esto se da de esta forma. No, porque pensaría que todo se da en un conjunto como un fenómeno psicológico, ¿sí? Como incluso como esa irrupción de este asunto que aparece como así tan fuerte, tan de tanto poder, ¿no? El pánico es eso, finalmente. Entonces, yo creo que es más un asunto, primero aparece, es más como un asunto muy físico, muy corpóreo. Entonces aparece la taquicardia, aparece la sensación de hormigueo muchas veces en los brazos, en los pies, muchas personas empiezan también a sentir mareos, a sentir ganas de salir corriendo, ¿sí? Muchas veces, y me ha pasado en la práctica clínica, que cuando hay un paso de lo corpóreo, ya como un asunto más de la imagen, más reflexivo, digámoslo así, hay un cambio, hay algo que sucede, y hay algo que sucede como a nivel de la conciencia. Y ahí es cuando aparece la imagen, digamos, como una forma también de lidiar un poco con estas sensaciones que son tan físicas, ¿sí? Sí, ahora lo entendí, gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, entonces voy a seguir con el segundo aspecto, que es lo reflexivo en PAN. Es importante entonces ampliar la idea de que la enfermedad no es PAN, sino la falta de imágenes reflexivas, ¿sí? Las imágenes reflexivas se refieren a aquellas imágenes que reflejan la naturaleza de lo que se refleja, es decir, que se reflejan en tanto son pensadas. Las imágenes reflexivas son aquellos contenidos psíquicos que son abrazados por un atributo hermético, que estaba bien representado en el mito cuando Hermes escondió a Pan en la gruesa piel de un conejo para llevarlo a los dioses. Este atributo permite dar sentido a la experiencia de descender al inframundo y observar la naturaleza íntima de nosotros mismos. Jung explicó las sombras de su experiencia cuando se enfrentó al inconsciente, relatando cuán importante era enfrentar sus terribles emociones al mirarlas y al encontrar sus significados, es decir, imágenes reflexivas. Una cosa, entonces, siguiendo con tu pregunta, una cosa son las imágenes por imágenes, pero lo otro son las imágenes reflexivas, es decir, cuando se puede pensar esa imagen, es decir, cuando incluso la imagen se convierte en los lentes a través de los cuales vemos, pero ese vemos requiere una reflexión, requiere un pensarse, ¿sí? Entonces allí ahí es cuando también te digo, hay un cambio de conciencia en la forma como se experimenta, en la forma como, y no solo como se experimenta a nivel físico el pánico, sino como a través de lo que el pánico mostrando algo a través de sus sensaciones que son tan físicas, que son tan corpóreas. Incluso el pánico convirtiéndose como en esos lentes, ¿no? Muy bien. Ese atributo permite dar sentido a la experiencia de descender al inframundo y observar la naturaleza íntima de nosotros mismos.
Entonces, Jung explicó a los hombres de su experiencia cuando se enfrentó al inconsciente. Recuerden que este episodio de enfrentarse con el inconsciente aparece cuando él hace toda una separación con las ideas de Freud y esto le genera un caos psicológico. Bueno, él dijo, había una fuerza demoníaca en mí y desde el principio no había duda en mi mente de que debía encontrar el significado de lo que estaba experimentando. Jung continuó acá, en la medida en que logré traducir las emociones en imágenes, es decir, encontrar las imágenes que estaban ocultas en las emociones, me tranquilicé, ¿sí? Y me tranquilicé internamente. Esto es muy importante, ¿sí? Y yo siento que esto también es fue una experiencia de Jung que creo que es muy vital en su psicología y en el desarrollo de mucho de su psicología. De las palabras de Jung podríamos decir que Pan es el visitante en su confrontación con el inconsciente, ¿sí? Que recordemos que él empieza a tener mucho miedo y él empieza a tener también unos ataques y empieza a tener mucho pánico, pero él, más allá de vivir lo físico que genera un ataque de pánico, más allá de concentrarse en lo corpóreo, en lo que sucede aquí, él tradujo todo esto y tradujo todo este pánico a las emociones, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Jung, a través de su experiencia en la confrontación con el inconsciente, después de su ruptura con Freud, demostró que para hacer frente a las emociones y fantasías aterradoras, la mejor ruta era entrar en la naturaleza y la realidad de las imágenes, ya que esto es el lugar de una posible curación y transformación. Las imágenes reflexivas parecen manifestarse aquí, mirando a Pan desde su propia luz y entrando en su mundo a través de la fuerza negociadora de Hermes. El tercer aspecto es la flauta de Pan y la ninfa Eco. Es interesante notar que cuando aparece el pánico, una de las recomendaciones es respirar lentamente, ¿cierto? Como si al conectarnos con nuestra respiración, nos conectamos con la vida y con la calma, ¿cierto? O sea, si ustedes piensan en esos momentos, no respira lentamente como para volver un poco a ese equilibrio corporal. Los efectos de Pan en el cuerpo están tan relacionados con sensaciones de miedo extremo que se muestran sobreexcitados en el cuerpo, paralizan la mente de los pensamientos claros y persiguen un estado de vulnerabilidad en un mundo que parece amenazador. Una de las señales de la presencia de Pan es la sensación física, ¿sí? De estar sofocado, atrapado, de que te va a dar un infarto. Entonces hay muchas personas incluso que se van para la sala, para urgencias y sienten que algo les va a pasar, como si estuvieran atrapados y muchas veces sienten la necesidad incluso de salir corriendo. La antigua perspectiva de la psique indica una relación importante entre la respiración y el alma, lo que ayuda a explorar la naturaleza de Pan y su forma de presentarse en la psique. Según Jung, en latín, griego y árabe, los nombres dados al alma están relacionados con la noción de aire en movimiento. Él continuó, y esa es probablemente la razón por la cual la visión primitiva también dota al alma de un cuerpo de respiración invisible. Desde esta perspectiva, el alma se asoció con el acto natural de respirar, que en el contexto de Pan es el canal a través del cual el dios cabra se hace recordar. Por lo tanto, Pan se manifiesta a través del aliento o el alma. La palabra psique en griego significa mariposa, lo que sugiere que el alma está en una relación íntima con el movimiento, las alas, el aire. Quizás la psique no solo está en relación con el movimiento del aire, sino que es en sí misma la relación, el movimiento y un elemento aireado. Tal como dijo Hillman, la mariposa señala nuevamente al aire como el elemento de la psique. Si volvemos al mito orfeico de Pan, perseguir a las ninfas era un aspecto natural de él. Una de ellas, Eco, una voz, un sonido causado por el reflejo de las ondas sonoras.
El eco está íntimamente relacionado con la respiración, porque ambos suceden en el movimiento del aire, en esa energía autónoma que no tiene un contenedor físico, sino que nos contiene. En este sentido, eco es el elemento aireado de Pan que refleja sus sonidos en el cuerpo físico e imaginario. Cuando aparece Pan, causando al mismo tiempo la sensación física de estar sofocado y la necesidad de conectarse con la respiración, está utilizando su elemento airado, eco, para devolvernos a la naturaleza. Como explicó Rafael López Pedraza, es en eco donde Pan refleja la esencia instintiva de su divinidad. Pan y eco son complementarios. Los ecos de Pan tienen una repercusión en el alma, haciendo que el alma esté al nivel del cuerpo de Pan. Desde esta perspectiva, al conectarnos con la respiración, nos conectamos con la naturaleza, el cuerpo y el alma. Eco es la ninfa que refleja la naturaleza de Pan. En pánico, la sensación de falta de oxígeno corresponde a la forma de reconocer a Pan como instinto, y el retorno a la respiración como una forma de traer calma nos hace reconocer a Pan por su aspecto hermético, por su relación con Hermes. Solo reconociendo los territorios instintivos e imaginarios de Pan es posible sanar y transformar una relación con la locura. Pan no es un enemigo, sino una guía. Hillman enfatizó que el miedo no es simplemente algo malo, que debe superarse con coraje, o en el mejor de los casos, un dispositivo de protección instintivo, sino que es algo correcto, una forma de consejo sabio. El aspecto hermético de Pan es la capacidad de entrar en su oscuridad y generar significado. Regresar al cuerpo a través de la respiración indica el regreso a la naturaleza a través del alma, que más allá de un sentido literal, puede considerarse la forma de regresar a las imágenes. Si la enfermedad no es Pan, sino la falta de imágenes reflexivas, indica que una forma de curar la brecha es a través de un movimiento imaginal que nos permite girar, digamos que hacia adentro, en una expresión reflexiva. Por ejemplo, el movimiento corporal, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, la escritura, son formas de imágenes reflexivas en las que Hermes, como creador de imágenes, abraza al creador de instintos. Jung expresa bien este aspecto hermético de la transición del instinto. A través del instinto reflexivo, el estímulo se transforma más o menos en un contenido psíquico, es decir, se convierte en una experiencia. Un proceso natural se transforma en un contenido consciente. Esta expresión psíquica se refleja en la historia mítica de Hermes y Pan a través de la capacidad de generar música, lo cual es significativo para la comprensión de la locura, el miedo, el pánico, la ansiedad o la pesadilla. Incluso si Pan está asociado con el terror y el pánico, también debería estar asociado con la capacidad de ser musical. En el mito, Pan toma una siesta al mediodía, toca la flauta y persigue a las ninfas por la noche. Hermes tocaba la lira al mediodía y robaba las vacas de Apolo por la noche. De esta historia, el cenit del día es un momento simbólico en el que Pan aparentemente está tranquilo en el sueño y Hermes se manifiesta a través de su expresión musical. Cuando Kerenji menciona que Pan podría a veces ser maligno, especialmente al mediodía, si se despertaba de su sueño, estaba indicando que incluso en calma, Pan podría reaccionar furiosamente. Tanto el dios cornudo como el mensajero de los dioses comparten la capacidad de hacer música, tocando la flauta y la lira. Si la ninfa eco representa un sonido que vibra en el aire y la flauta es un instrumento musical que produce su sonido a partir del flujo de aire, es posible decir que el aspecto hermético de Pan nos guía más allá de la materialidad del cuerpo
y más cerca de la expresión imaginaria de los instintos. Tener calma es estar abierto a escuchar la música que ofrecen las ninfas. Esta es la forma en que los miedos encuentran su modo meditativo. Hillman dijo, al igual que Eco, que proporciona la receptividad femenina del oído y de recordar, la música hecha a través de la flauta de Pan ofrece una fantasía reflexiva que inhibe la compulsión. Las ninfas enseñan a escuchar y escuchar detiene la compulsión. Si Pan contiene un tipo elemental de reflexión, entonces deberíamos esperar encontrar la reflexión también en sus propias imágenes. Todo esto lo mencionó Hillman. Pues más allá del significado literal de escuchar, es importante decir que el aspecto musical de Pan también es un llamado a volver al alma. Bueno, el cuarto aspecto es la relación Pan y Dionisio. Dionisio, al igual que Pan y Hécate, llevan a la locura. Son dioses que llevan en sí una fuerza vital importante, pero también una fuerza aterradora. Dioniso, al igual que Pan, son representados con cuernos, que es un símbolo de fertilidad, lo que corresponde también allí como con un principio y una conexión con la luna. Walter Otto, en su libro Dionisos, mito y culto, señala que en la antigüedad las mujeres se reunían en festivales y rituales a honrar a Dionisio a través de la danza, lo cual ocurría en la noche. Ambos tienen un principio de intoxicación, Pan a través de los terrores y Dionisio a través del vino. En los himnos homéricos, Dionisio es niño divino, cabra, hijo de Semele, y en los himnos orfeicos se representa como salvaje, inefable, reservado, con 2 cuernos. También se le ha descrito como un toro. Esta asociación podría ser representada en la creación de un estado de posesión, que en el caso del hijo de Semele, como se describe en los himnos homéricos, significa un estado de éxtasis. Cuando Dioniso posee el cuerpo humano con frenesí, trae el poder de la profecía. Es posible que esta sea una cualidad que pertenece al inframundo. Aunque Dioniso está relacionado con el entusiasmo, la naturaleza de su locura es la agitación de la esencia de la vida, rodeada por las tormentas de la muerte. Entonces, la relación entre Dioniso y Hades, o el inframundo, fue incluso retratada por Heráclito. Y también se puede ver en la idea de que Dioniso creció en la casa de Perséfone. Según Otto, la locura también está presente en el silencio melancólico. López Pedraza sugirió que una conciencia dionisíaca se relaciona con la depresión. Esta idea pues, parece surgir de la imagen arquetípica del desmembramiento de Dioniso, que sugiere la psique en pedazos. López Pedraza también argumentó que la locura dionisíaca es una experiencia viva que ocurre en el cuerpo. Sin embargo, creo que la singularidad de la locura dionisíaca no es solo en su naturaleza como una experiencia física, sino también y fundamentalmente como una experiencia de entusiasmo y alegría. Aquí reside su diferencia de la locura generada por Pan y Hécate, la diosa de la luna. Bueno, digamos que aquí en este último pedazo me metí un poquito también como con esas diferencias entre los 2 dioses, pero digamos que lo importante acá era lo que los 2 representan, ¿sí? Que muchas veces estos 2 dioses se encuentran en esa idea incluso de la locura, ¿no? Muchas veces incluso yo tengo en la práctica privada, práctica clínica, la conexión entre la locura y el pánico, o la locura y la ansiedad es muy fuerte, es muy fuerte. Yo incluso muchas veces he pensado que nosotros relacionamos más la locura o esos estados de ansiedad, esos estados de pánico, los asociamos más con la locura, ¿sí? Que otros estados como la tristeza o como la depresión. Pero el ataque de pánico o la ansiedad tienen unas cualidades muy singulares o muy particulares, porque es como una paciente me decía, es que yo siento como que algo me posee, algo,
más allá de mí me poseen, no tengo control sobre mí. ¿Sí? Es como incluso, ella me lo decía, como una fuerza aterradora, como una fuerza posesiva, así como algo demoníaco, me lo decía ella. Y ella no conoce nada de mitología y nada de esto, pero ella me decía esto, ¿no? Como un asunto muy demoníaco, porque se siente como que ya te vas a morir y como que algo te va a pasar y estás bajo amenaza. Y eso es muy interesante. Yo siempre he tenido como una atracción por este fenómeno del pánico que es muy interesante. Es como que genera un twist, un cambio allí de conciencia muy interesante. Entonces, bueno, no sé, me gustaría escucharlos. Si alguno ha tenido una experiencia de pánico, también parece muy interesante, porque esto nos descoloca de ese centramiento un poco del yo, ese centramiento de soy yo, soy esto, tengo el control, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna experiencia que haya vivido también. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Ok, bueno. ¿Alguno de pronto que quiera compartir algo? Sí, Antonio. Antonio creo que levantó la manito. Antonio está silenciado. Ah, sí. Voy. Ponle ahí Disculpa. Hola, buenas tardes a ¿cómo todos. estás? Bien, gracias. Mira, tengo una pregunta, ¿no? No es posible que exista una relación o incluso que pueda confundirse arquetipalmente en algún momento Príapo con Pan, porque no establece esa relación en lo que hablaste, ¿no? Pero en una oportunidad, en un sueño, recuerdo que el psicoanalista, o sea, había una cuestión con Príapo supermarcada que se estaba presentando, pero de repente hubo como un cambio con el tema de la imagen, que no, entonces, bueno, estábamos analizando que podría ser Pan, ¿no? En el hecho de que la imagen había desaparecido, pero wow, la sensación seguía siendo similar a la presencia priápica, digamos, ¿no? No es posible confundirlos, no es posible asociarlos por el tema de Hermes, pregunto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que incluso Priapo está representado con un falo enorme, ¿no? Y desde allí incluso se ha caracterizado en esa relación con Hermes, por ejemplo. Entonces puede haber allí como una relación, como un fenómeno psicológico que tiene, o psíquico del alma, que tiene que ver más como con esos entendimientos, con esas comprensiones, con esas conexiones, con esas relaciones. Entonces, pero mira que también hay una relación allí muy interesante con Dionisio, porque pues Priapo en una de las versiones de la mitología era hijo de Dionisio, ¿cierto? Entonces, dios del vino, del éxtasis. Entonces, creo que hay igual una relación. Es que yo creo que también hay un asunto en lo que hemos caído como error, y es pensar que, claro, que los dioses son como esos personajes allá afuera que cada uno representa algo y listo, ¿sí? Sino que yo creo que también es un asunto que representa todo, o sea, representa el alma misma, ¿sí? Como esos fenómenos del alma. Entonces, no son como cosas allí puestas y entonces características, sino que tienen toda una dinámica allí supremamente importante a nivel psicológico. Entonces, pues no es como para separar, sino yo creo que está relacionado, claro que sí. Pero pues sí, lo que tú dices, creo que sí hay una relación, claro. Gracias, Diana. Sí, con gusto. Y si nos quieres contar un poquito más, también muy interesante, pues que realmente, digamos que los sueños o estos acontecimientos, estas imágenes también como esos aspectos del alma misma, ¿no? De la realidad objetiva del alma, por decirlo así. Yo lo que pasa es que no recuerdo, ahorita desempolvé el libro de Hermes y sus hijos, porque te escuchaba y decía, no, pero es que yo recuerdo que en algún momento, entonces claro, vi Príapo y bueno, y sí, obviamente está esa relación de la que tú hablas con Dioniso. De hecho, yo recuerdo que en esa secuencia de sueños, en esa oportunidad, era como una tríada que era
Hermes, Príapo, Pan. O sea, se presentó como esa conjunción muy interesante, pero después hubo un cambio y se empezó a visualizar de alguna manera lo dionisíaco en los sueños, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante Claro. lo que tú comentas, ¿no? Era como una introducción a, o pareciera, ahorita viéndolo post, ¿no? Después, pareciera ser así. Pero estuve buscando los sueños y no lo encontré. Es una lástima, ¿no? Esa secuencia de sueños. Pero bueno. Muchas Bueno, gracias, no, Diana. pero Eres muy amable, muy atenta. con gusto, no, pero igual, claro, todo eso es importante, también es importante cómo uno lee los sueños, ¿cierto? O sea, yo creo que eso es algo fundamental. Igual el sueño tiene todo para ser interpretado. No necesitamos amplificaciones, no necesitamos otras cosas, digamos, externas, y esto sería como muy, desde Jung, ¿cierto? El sueño lo tiene todo para ser interpretado. Y claro, digamos que muchas veces uno se sueña con cosas y uno posiblemente dirá como no, esto es muy de Hermes, no, esto es muy de, o me soñé con Dioniso, me soñé con, pues uno usualmente no dice eso, ¿cierto? Usualmente uno no se sueña con Pan o se sueña con Dioniso, no, yo creo que es la lectura que desde el ego le damos a esos fenómenos oníricos, ¿no? Bueno, creo que Miguel pregunta cómo levanto la mano, tranquilo, Miguel, dale, acá te vi. A ver si me escuchó. Sí, claro. Sí, sí me escuchó. Pues Sí. bueno, yo quisiera compartir mi experiencia, ¿no? Ahorita que hablan del pánico, yo tenía un problema precisamente con la respiración y yo le llamaba arritmias. Según yo había encontrado en información, decían que era angina de pecho, pero creo que no. Ahorita ya con lo que estamos ahorita escuchando y leyendo, son ataques de pánico, que yo realmente pues no era consciente de ello, ¿no? Y sí es cierto, o sea, es una experiencia que lo agarra uno de repente, es como si estuviera uno poseído. Es como cuando antes decían, es que agarraste aire, ¿no? Entra uno a una parte y te empieza así como que el corazón te empieza a hacer así. Y se te empieza a cerrar la garganta, no puedes respirar, te empiezas a marear. Entonces lo que tienes que hacer, y como bien comentas, el ataque de pánico te obliga a controlar tu respiración. Yo de plano agarro, me recuesto, empiezo casi como una meditación, ¿no? Escucho tu corazón, empieza a bajar los latidos, llega un momento en el que solito se desaparece ese palpitar así fuerte y ya empieza otra vez el corazón a tomar su ritmo. Pero sí es algo feo, pero sí es algo como precisamente lo dice, sin imágenes, porque es algo que lo agarra uno de pronto. O sea, me ha agarrado aquí en la sala, me ha agarrado en la calle, me ha agarrado en el coche. Se me ha ido quitando, la verdad yo no sé ni cómo, pero se me ha ido quitando. Entonces yo hablaba con el doctor, me hicieron estudios del corazón, se encontraron todo bien, pero sí, tal cual, ¿eh? O sea, sí es como una posesión, así como que te entró un espíritu y de repente se va solito, sin imágenes, tal cual como dice. O sea, no empiezas a imaginarte, bueno, una reflexión, una introspección, es completamente físico, es un síntoma que se siente feo porque empieza a doler la garganta, los mareos, y se siente así como si fuera una infección. Y de repente, yo encontré ya la manera de ir controlando eso, como que ya le encontré el cómo irme relajando, el cómo ir haciendo que el corazón poco a poco empiece a entrar en su ritmo. Yo decía, bueno, ¿por qué arritmias? Tengo algún problema del corazón, ¿no? Y nunca me encontré nada y se me fue quitando. ¿Cómo? No sé. Tal vez haciendo conciencia, tal vez estudiando, no sé, tal vez es cuestión de vibración. No lo ignoro, ¿no? Pero sí, o sea, yo quiero dar mi testimonio porque sí es cierto, ¿eh? O sea, es un problema tal vez de la propia, como dicen, la propia naturaleza que te obliga a decirte, ¿sabes qué? Recuéstate y conéctate con tu propio ser, ¿no? Conéctate con tu esencia. Escucha tu corazón, escucha tu respiración, escucha el alma, a lo mejor es eso. De alguna manera, como dicen, el Dios Pan nos obliga, ¿no? Nos llega de pronto y nos dice, ¿sabes qué?
tírate, relájate y empieza a conectarte contigo mismo. Tal vez ese sea el propósito, ¿no? Sí, Miguel, muchas gracias por contarnos lo que te ha acontecido. Sí, yo, lo que tú dices es lo que mis pacientes que han tenido un ataque de pánico dicen, ¿sí? En algún momento yo también tuve ataques de pánico y sí, es como una posesión del alma, ¿no? Es como una posesión Sí, de... Y no es algo, o sea, no lo estoy diciendo en términos ni metafísicos, ni energéticos, ni un asunto por allá, psico pues, completamente. no, o sea, no, es algo que sucede y creo que eso, es esa narrativa de la psique y del alma que, claro, tratamos, digamos que desde el ego, tratamos de controlar, tratamos de poseer incluso, pero es algo que nos posee, ¿sí? Que eso es muy Hillmaniano y a mí me encanta pues como la lectura que también Hillman le hace al pánico y que unido también como con este principio que él trabaja en revisionando la psicología del patologizar, creo que está muy conectado y sí, pues es que nos posee, ¿no? Entonces es muy interesante y es muy interesante cuando uno lee los mitos y todos estos, y los himnos, el himno homérico, el himno orfeico, y que es muy interesante porque, claro, no es algo tan terrible, es decir, es Sí, un ¿no? Dios muy musical, ¿no? Ujú. Que genera, O sea, y claro, que genera miedo, mucho terror, perdón, pero dime. pero, o sea, miedo, pánico, dice, pero ¿a qué? O sea, pues, yo estoy completamente tranquilo, a lo mejor te llego, me pongo a ver la tele y de repente, ¡pras!, me empieza a dar ese movimiento del corazón, esa falta de respiración y me llamaba la atención. Lo primerito que me dijeron, no, pues tienes algo en el corazón, ¿no? O sea, tienes algo, como dices, patológico, pero cuando no es patológico o hay algo en mi conciencia que me está diciendo, ¿sabes qué? Relájate, tranquilízate, conéctate, pero no, hasta la fecha no lo he encontrado. Lo bueno es que se me ha ido quitando, pero Ujú, realmente ujú. no. Pero sí, 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 sí es algo chistoso, muy chistoso, la verdad. y Sí. sabes que es muy interesante también porque muchas veces, la mayoría de veces, el ataque de pánico da también como si sintiéramos que nos va a dar un ataque al corazón. Entonces las personas se van ya a urgencias y dicen, me está dando un ataque al corazón y te revisen, no, estás bien, tienes todo bien, ¿no? Y es muy Ajá, interesante que justo sea el corazón, ¿no? El corazón, ese, sí, digamos que como es pues muy simbólico, me parece a mí, ¿no? Entonces, ajá. sí, yo creo que es, lo que hablo allí un poco de pasar de eso que es tan corpóreo a algo que es un poco más reflexivo, ¿sí? Ese reflexionar, ¿no? Ese Ujú. acto de la conciencia me parece que es súper importante porque es casi como que ponerle conciencia, ponerle luz, ponerle pensamiento, lógica a eso que está ocurriendo allí, ¿no? Un poco. Ujú. Bueno, Miguel, muchas gracias. Por No, al allí veo contrario, gracias. una manito levantada. A ver, Isa. Cristina tiene la mano levantada Ah, bueno, y dale, Isa Ah, Natalia. bien. también. Y después hay unos comentarios en el chat de Roberto que te quiero transmitir, Diana, ¿vale? Vale. Dale. Hola a todos. Hola Hola. Diana. Em, lo que me ha parecido muy interesante mm, lo que has dicho de que del miedo que tiene imágenes y el ataque de pánico no, pero claro, el ataque de pánico se alimenta de ese miedo y de esas imágenes que vemos, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, es muy difícil de reflexionar y de tener la respiración, de controlar la respiración cuando está en un ataque de pánico y lleno de miedo y diferentes imágenes muy... ¿no? Simplemente estaba reflexionando eso en mi cabeza, porque yo tuve una experiencia así a principio de la pandemia y fue como la primera vez que identifiqué que eso era un ataque de pánico. Yo antes no sabía lo que era tan fuerte. Eso de que se te sale el pecho,
el corazón por el pecho, que piensas que vas a morir, y que, bueno, y esas cosas. Y es muy duro, la verdad que Sí. nos deberían de enseñar un poquito más estas cosas a la escuela para que si de mayores, cuando seamos grandes, que estemos preparados de decir, no me estoy muriendo, esto es un ataque de pánico, vale, voy a respirar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso, la prevención creo que es muy, muy importante. Sí, sí. Y yo creo que no se ha hecho mucho, no sé, de pronto estudios o no se ha tratado de comprender tanto este fenómeno del pánico, ¿no? O sea, se comprende desde un lugar muy médico, se comprende desde un lugar muy, muy clínico, tal vez muy patológico, pero en ese sentido de patologizar o patologizante, no es ese sentido gilmaniano del patologizar, sino como un asunto más clínico, ¿no? Entonces, a veces incluso mandan ansiolíticos, mandan otro tipo de medicamentos, pero a eso voy, sí, con esta ponencia, con lo que escribí, este artículo lo escribí para el doctorado, y lo escribí hace unos 3 años más o menos, porque siempre pensé en esos ataques de pánico y siempre yo sentía que en los ataques y también como con las narrativas de mis pacientes, también pensaba yo que había una cualidad allí muy importante, algo que uno no logra ver en una experiencia de pronto de ataque de pánico, que los doctores no ven. Bueno, no sé, yo creo que esto lo ve solamente a las personas que lo han vivido, y es que hay una cualidad allí en el pánico que es muy desde lo hermético, muy como esa necesidad tal vez como de apaciguar, pero también como de comprender allí qué sucede, ¿sí? Y claro, ¿qué pasa con un ataque de pánico también muchas veces? Es que le empiezas a tener miedo al miedo, ¿sí? Le empiezas a tener pánico al pánico mismo. Entonces, ya empieza también uno a tener conductas evitativas, empieza ya uno a de pronto a no estar en sociedad o a estar en lugares muy abiertos o con mucha gente, porque ya allí uno siente que ya le va a dar el ataque de pánico, ¿no? Entonces, empiezan todo este tipo de conductas evitativas o unos aspectos así pues, también muy interesantes, pero más allá de eso, yo creo que siempre hay algo que le hace ese cambio de conciencia y que requiere como ese twist, ese cambio allí, ese giro, ¿no? De conciencia y de lógica. Entonces, yo creo que es importante, claro, es ver a través del lente del pánico, que eso es muy difícil, ¿cierto? Pero porque uno está ahí, claro, la experiencia es muy bizarra, muy física, pero yo creo que nos muestra cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo con la paciente incluso trabajaba mucho también como que pintara y dibujara después de vivir estas experiencias de pánico, y eso fue una cosa supremamente interesante porque iba más allá de ella, iba más allá del ego, iba más allá de su propio drama, de su subjetividad, ¿no? Iba más allá de ella. Entonces esto es muy, muy interesante. Narra pues como otros aspectos allí psíquicos. Bueno, a ver, creo que hay comentarios, hay preguntas. Natalia, Sí, no sé, ayúdame. había levantado la mano, después te leo los comentarios de Roberto, dale. Sí, ahora me escuchan. Bueno, hoy para mí fue una tarde muy rica. Vos sos el segundo insight que se me hace con esto del pánico, porque tomo conciencia, yo desde niña tuve ataques, arritmias. De golpe mi corazón saltaba a 150 pulsaciones. Bueno, me hice ver, hoy ya soy una señora bastante grande, me hice ver hace unos 20 años, me hicieron todo un tratamiento, y en realidad no lograron encontrar los cardiólogos de por qué me sucedía eso, aunque llegaron a mi corazón, estuvieron a un paso de ponerme un marcapaso y todo. Pero desde entonces tomo una pastillita para que mis pulsaciones no suban de 75 a 80, ¿no? Pero ahora vos me hace un insight de, ¿será que este señor me ha atacado de una forma
imprevista, porque desde que era niña me pasaba. Yo recuerdo en este momento 10 años, ¿no? Y esto es una manifestación del señor Pan en mi psiquis, y como no lo llevé nunca a terapia, no traté este tema porque lo tomé como que era algo orgánico únicamente. Y ahora, bueno, lo tengo controlado porque todos los días tomo un cuarto de una pastillita que me tiene a 73, 74 pulsaciones mi corazón. Pero vos con esto es una incógnita muy grande el hecho de que tal vez sea una irrupción terrible así de golpe que me lleva a que mi corazón vuele, ¿no? Porque los cardiólogos no encontraron precisamente en qué lugar, y eso que me pusieron la sonda esa que te ponen hasta el corazón y miran en el... Y no la encontraron, me provocan la arritmia de alguna manera y no la podían parar. Así que pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser que mis miedos de niña disparaban la arritmia y que realmente tenía una arritmia congénita, pero ahora se me presenta la duda con esto de los ataques de pánico. Yo he presenciado ataques de pánico en una novia de uno de mis hijos, y la verdad que era bastante terrible, y como yo soy reikista, le paraba con el reiki, le hacía respirar y todo lo demás, ¿no? Y después, no sé, me parece, ellos terminaron, y no sé en qué terminó, si hizo terapia o hace yoga o lo que sea, porque el yoga es una disciplina que te hace respirar bien y te hace bajar a la respiración, pero no sé cómo terminó. Y el otro insight que tuve esta tarde fue con Ada, que trató del tema me hizo acordar a los 15 años un episodio con mi padre, que yo tampoco lo tenía trabajado, así que por eso te digo que hoy fue una tarde muy fructífera, aunque no termina todavía, para mí, porque me ha sacado a la conciencia dos cosas que yo no las tenía claras hasta este momento. Y después entonces voy a tener que tratarlo en terapia. Así que te agradezco porque es la segunda vez que te escucho y tenés una claridad de conceptos bárbara, muy bárbara. Ay, qué linda, muchas gracias. Pues 5 años no, de ese era mi no fueron aporte en nomás vano. para contar, Gracias. pero qué fantástico que es el hecho de que uno pueda dilucidar que algo que padeciste o que sufriste durante años pueda deberse a la irrupción de la psique. Y otra vez tuve una experiencia en que estábamos de fiesta, me fumé 2 pitaditas con los chicos. Mi hijo, el más chico, es artista, es licenciado en cine, así que ya sabes por dónde van todos los artistas. Y vos sabés que yo no puedo fumar porque me descompone. Y descompuesta, obvio, vomité todo, y después me acosté y empecé a hablar en lenguas extrañas, que yo era como que observaba, y estaba hablando en una lengua que yo no era ni inglesa ni nada, era una cosa totalmente rara, rarísima. Y bueno, dije, entonces esta es la expresión del inconsciente, porque evidentemente mi consciente estaba absolutamente herido, ¿no? Pero esa sí me asustó. Esa experiencia sí me asustó mucho. Pero bueno, esas son las cosas a veces raras que me pasan, o cuando estoy haciéndole reiki a una persona que le está pasando algo, a veces las personas tienen experiencias que después te cuentan, ¿no? Los reikistas somos nada más que canalizadores de la energía, pero a la persona que le estás dando le puede pasar algo distinto que después te cuentan. Así que la psiquis es fantástica. Y la manera en que ustedes trabajan todo esto en el Eleusis es hermosa. A mí me sirve esto de los mitos porque estoy haciendo un curso acá con nuestros jungianos, que es arte y surrealismo, es pintura y psicología jungiana, ¿no? Y es el surrealismo, y ahí tengo que después hacer un trabajo sobre un tema simbólico de uno de los artistas que hemos tratado todo el año. Por eso lo de los mitos me encantan, porque
tengo que después hacer un trabajo para la fundación. Pero ustedes hacen un trabajo magnífico, totalmente magnífico. Gracias. Así que te felicito. Muchas gracias. Ay, qué linda. Gracias por Gracias a ti. escucharme. Diana, te transmito acá los comentarios que dejó Roberto. Voy a leer, ¿sí? Dice, la psique virginal de las ninfas y la violación de Pan son un símbolo interesante de cómo la vida y lo inconsciente irrumpe en la psique en momentos en los cuales no estamos listos para asimilar dicho contenido. La irrupción de dichos contenidos es fundamental en la teoría de la ansiedad, el trauma y los complejos. Eso es como un comentario. Y después dice, Diana, 2 preguntas. ¿Cómo ves la relación amorosa entre Pan y Selene? Y también ese paralelismo entre el rechazo de Siringa a Pan y de Dafne a Apolo. Mientras uno lleva a Dafne como corona de laurel, el otro toca la siringa hecha con las cañas. La función del pensamiento y creatividad ante la frustración del deseo. Curioso, como quien cría a Pan es Apolo, dios de la razón, y como éste le enseña el arte de la masturbación, esa imaginación y fantasía que canaliza lo no realizado. ¿Se entendió algo de todo lo que leí o leí muy rápido? No, si me lees por la primera pregunta. La relación amorosa entre Pan y Selene. Y la segunda, ¿me la puedes volver a leer, por favor? Y la otra es, porque parece más un comentario que pregunta, pero el paralelismo entre el rechazo de Siringa a Pan y de Dafne a Apolo, ¿no? Y cómo uno lleva la corona, el otro la siringa, y la relación entre el pensamiento y la creatividad ante la frustración del deseo. Sí, creo que eso es más comentario, pero pues mira, Roberto, yo me enfoqué fue más como en la relación de Eco y Pan, más que de Pan y Selene, ¿no? Entonces, pues desde allí creo que enfoqué más como la conversación y la ponencia, porque me parecía, y porque escogía Eco, pues porque igual, como que Pan fue muy, hace un dios caracterizado por ser enamoradizo, sin embargo, como digo, o sea, no es un asunto de cosas, no es sustancial, no es así, pues como si fueran personas, pero pues personifican aspectos de la psique. Pero escogí a Eco porque creo que me pareció muy interesante esta idea de, muy simbólico, el hecho de que sea eco y que tenga allí una relación con el eco, con la respiración, con lo que rebota, con lo que refleja, con esa reflexión. Entonces, bueno, desde allí, pero va a revisar para otra ponencia la relación Pan y Selene. Sabes, Natalia, que antes de terminar, hay una pregunta que hay algo que se repite en los comentarios y que me parece muy importante aquí. Por ejemplo, Ángela dice, en los ataques de pánico he visto muy presente la imagen de muerte y aniquilación, ¿cierto? Más abajo dicen la ansiedad como ese ataque incluso a veces de imágenes. Claro que sí, de hecho, digamos que está muy presente la imagen de muerte y aniquilación, pero como una sensación, es decir, digamos que como que en ese primer momento ese ataque, sí, aparece casi como si fuera algo muy corporal, algo muy físico, y desde allí, claro, hay un deseo como de morirte, hay muchas veces una sensación como de que quieres salir corriendo y acabar con tu vida. Es una cosa muy, muy rara, es una cosa muy particular, porque ¿con qué quieres acabar? Tal vez no es con tu vida, es con lo que estás viviendo, con lo que se está presentando, con lo que se está manifestando a través de ti, que es ese pánico, ¿cierto? Entonces, sí, pueden aparecer todo este tipo de imágenes. Incluso una paciente que yo tenía me decía, es cuando yo tengo ataques de pánico, yo tengo imágenes o incluso a veces como lo que diríamos clínicamente alucinaciones de ver gente como de un aspecto muy raro, muy particular, como si fueran extraterrestres, ¿no? Muchas veces también he escuchado personas que tienen la imagen de una pistola o incluso escuchan voces como mátate o sal corriendo, sí, cosas así,
que uno diría, no, pues eso es muy de la imagen, ¿sí? O tengo estas imágenes de muerte, o tengo estas imágenes, pero yo hablo de esa imagen reflexiva, ¿sí? De esa imagen que se piensa, de esa imagen que digamos, surge, emerge o hace parte de esa forma de cómo miramos a través de los lentes del pánico, ¿sí? De cómo miramos a través de eso que está viviendo el ego, de eso que está viviendo ese yo, ¿sí? ¿Qué es lo que se está mostrando allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué muestra más allá de ti? Entonces, esas imágenes reflexivas son como eso que se permite pensarse. Que te digo, en un ataque de pánico es muy difícil porque es muy bizarro y es muy físico, pero ahí es donde te digo que hay un punto de inflexión donde la reflexión cambia ese aspecto tan físico y tan corpóreo por un cuerpo más de pensamiento, es decir, como que hay un cambio entre eso que se vive corporalmente y eso que se piensa a través de lo corpóreo, ¿sí? Que hay cambio, ahí hay un cambio, ahí pasa algo. Entonces, eso fue lo que me interesó a mí, ¿sí? Esas imágenes reflexivas, esas imágenes que aparecen allí y que uno logra tal vez como verlas e incluso verlas más allá de ti, más allá de uno. ¿Quién quiere morir? No es posiblemente tú, es posiblemente eso que se está viviendo, ¿cierto? Eso allí como tan bizarro y tan loco. Pero entonces miremos a través de eso, como si fueran unos lentes. Bueno, quedan 5 minutos, a ver. Sí, Angélica tiene la mano levantada, pero acá también hay una pregunta de Sari y después dice una consulta que no tiene que ver con el pánico, sino con la mitología. ¿Por qué la hija de Pan y Eco, Yambe, que es la diosa del humor, es tan invisibilizada y no existen, o por lo menos no he encontrado, representaciones de ella a pesar de su importancia? Igual que pasa con Baubo, cuando ambas casi salvaron al mundo al traer a Demeter a la vida desde la tristeza profunda. Sí, no, y hay muchos que tú no vas a encontrar así como tan fácil, pero que haciéndole un rastreo, incluso le puedes hacer un rastreo desde los himnos homéricos y los himnos orfeicos, y creo que desde allí puedes encontrar, hay mucho contenido digamos que desde estas personificaciones de los dioses, y se puede encontrar. Y si uno no lo encuentra, pues bueno, hay tratar de hacerle como el rastreo, ¿sí? Pero estos dos libros, que son los himnos orfeicos y los himnos homéricos, tienen mucha información respecto a esto, ¿sí? Incluso cuando se hablan de los otros dioses, también hablan, puedes encontrar de estos otros que uno usualmente no encuentra así, pues como tan extensamente. Pero hay muchos. Bien. Angélica, que tenés la mano levantada, si querés hacer un comentario, ya estamos. Hola, sí, Diana, qué pena no pongo mi cámara, sino realmente lo que terminas hablando de las imágenes reflexivas me llamó mucho la atención, porque pues tengo un proyecto que se llama Narrativas Autorreflexivas y es justamente el uso de la escritura como un espacio de construir imágenes reflexivas, ¿no? Entonces, el tema que me pareció interesante es cómo conectar de pronto esos estados extremos clínicos, y cómo la escritura o el arte o esas imágenes reflexivas que habla se convierten de pronto como en un rescate quizá posterior a esa fractura de la psiquis, ¿no? Eso, por ejemplo, lo rescato mucho y sobre todo porque llega como a complementar mucho el trabajo que hago en mis talleres, sobre todo de la potencia que puede tener una imagen reflexiva a la hora de trabajar estados clínicos extremos como la ansiedad o el pánico, ¿no? Eso me pareció súper importante y me llevo eso. Y una cosita antes de irte, y es el tema de mi madre ha sufrido ataques de pánico toda su vida
asocio a ella un estado de control extremo de la vida, ¿no? Como posiblemente esas dicotomías extremas entre el exceso de control y el ataque de pánico se convierten como en una articulación de la vida. Es algo que noto mucho bueno, he tenido que vivir con ella, esos ataques, entonces el control y el pánico, ¿no? Esas dos imágenes, siendo que el control obviamente no estaba evocando a Hermes en ningún sentido, pero que de alguna forma van juntos. No sé qué piensas de eso. No, es muy interesante cuando ves esos contrastes, ¿no? Casi como que el alma tratando, o bueno, no hablar del alma, puedo hablar en términos psicológicos que incluso tal vez desde Jung uno podría leer como una compensación de la psique, ¿cierto? Eso. Control, y entonces aparecen esos estados tan de locura, tan bizarros, donde te saca como ese control y antes te toma en posesión, te toma en control, ¿no? Entonces es muy interesante. Si lo leemos desde Jung, pues sería, cierto, como esa forma de balancear, de generar una compensación, una homeostasis psíquica, ¿sí? Allí donde hay una personalidad, digamos, una necesidad de control, ¿sí? Pero a la vez, entonces, esa compensación se da en su opuesto. Entonces, sí, desde allí sería muy interesante. Gracias. Es muy interesante. Sí, sí, claro, ¿no? De todas formas, creo que, sí, yo creo que el pánico muchas veces tiende a aparecerse, sobre todo cuando el yo controla mucho, ¿sí? Cuando tratamos como de tener una mirada muy controladora frente a la vida, ¿sí? Y eso, pues, es muy bello cuando aparecen incluso estas compensaciones. Bueno, y pues sí, yo, digamos que desde Jung uno entendería mucho esta idea de compensación, pero yo creo que también es una forma en la que el alma también va narrando sus, sus propias lógicas, no sé, la psique también va narrando sus propias lógicas a través de esto, ¿cierto? ¿Quién está controlando? ¿Qué está controlando? ¿Sí? Y si se lee incluso más allá de ella, más allá de tu mamá, ¿qué controla? ¿Qué es lo que controla? ¿Cierto? ¿O quién controla a quién? ¿Sí? Bueno. Gracias por tu respuesta. Con todo el gusto. Bueno, creo que Viviana acá dice homeostasis psíquica, el control como mecanismo de defensa frente a la intensidad de la vida, el pánico como compensatorio proporcional para sí, lo biológico y la participación del alma. Sí, yo creo que hay cosas muy, muy interesantes de Pan que leídos, digamos, que a través del mito, que son lentes, ¿no? Porque también son lentes, ayudan también a ver unos aspectos y unas características muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, incluso muchas veces cuando yo tengo personas que vienen y me dicen tengo ataques de pánico, a veces eso está muy interesante que lean también, que lean más allá de su ataque de pánico y que lean también sobre esto, ¿sí? A veces comprender también lo que sucede, lo que le sucede al ego o al yo en estas lógicas, también es interesante cómo se hace un giro en la conciencia cuando uno empieza a informarse, cuando uno empieza a leer y como a comprender otras cosas, ¿no? Esto ayuda mucho, ayuda al pánico, porque lo conoces, lo empiezas a conocer, lo empiezas a reconocer. Bueno, no sé, ¿alguien más o vamos a... Sí, hay un comentario más de María Agustina, no sé si lo están leyendo, te lo leo, otro de Miguel, y después si te parece ya podemos ir cerrando. A ver, hablaba del maestro Jung de contenidos del inconsciente autónomo y que tenían una energía propia. En el ataque de pánico que ha demostrado tal cual como una energía que te posee, te provoca malestares físicos y después se retira. Tal cual. Esas imágenes y esas emociones que nos visitan, ¿sí? Como incluso diría Hillman, ¿no? Cómo nos visitan.
y que a veces son esas visitas malucas, que a veces llegan a la casa sin avisar. Y que uno dice, ay, ¿cómo lidio con esta visita, no? Entonces, pero tienen mucho de interesante también. Nos traen muchas sorpresas y muchas cosas que podemos, en lo que podemos encontrar ayuda. Ok, acá dice, y exceso de control va de la mano con el complejo de perfección y la violencia que ello conlleva, la cual al ir por vía de lo inconsciente busca irrumpir en la conciencia. Puede haber allí un complejo de perfección, puede haber un complejo de inferioridad también, si lo hablamos en términos de complejo, ¿no? O una necesidad de, sí, la cosa aquí es como que controla, que se controla más allá de las cosas o de las personas, sino verlo como un aspecto del alma también, ¿cierto? Como un aspecto psicológico, que es lo que el alma está controlando, o que es lo que el alma quiere o le teme perder. La violencia que yo con la cual ir por vía del inconsciente busca irrumpir a la conciencia. Sí, sí, yo creo que en el ataque de pánico, bueno, no sé si te entiendo esa segunda pregunta, pero yo creo que en el ataque de pánico, si uno lo lee pues en términos de violencia, claro, hay una irrupción y por eso se le llama incluso ataque. Sí, o sea, es muy interesante también que le llamemos así, ataque de el ataque de pánico, ¿sí? Como eso que irrumpe, o sea, que es un ataque, no es algo planeado, ¿cierto? Es algo que ataca, que irrumpe, que es sorpresivo, que no es planeado. Entonces, digamos que eso tiene el carácter de violento también, como un rapto de la conciencia que hace un twist, que hace un giro allí de lógica. Bueno, Diana, la verdad que fue excelente escucharte, me encantó, muy clara. Creo que muy claro lo que es PAN, cómo nos ataca PAN. A mí particularmente me llevó esto de qué regresivo que es el ataque de PAN, ¿no? Cuando solo queda la sensación, no hay imagen, no hay palabras, solo queda la sensación, es sumamente regresivo lo que nos trae PAN. No sé si querés vos cerrar con algún comentario, ahí te están dejando un montón de comentarios que los vas a poder leer. Muchas gracias, excelente, gracias para Eleusis también. Bueno, ¿querés cerrar con algún comentario? No, muchas gracias a ustedes. Uy, acá empezó una bulla, qué pena. Gracias a ustedes por todo. Vea, así el ataque. El ataque de PAN. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diana, muchísimas gracias. Voy a detener la transmisión entonces en Facebook, dejo la sala abierta y en 25 minutos regresamos para la siguiente exposición de Nati.